Novena a San Ignacio de Loyola. Del COVID a la covida. Palabras ignacianas para un mundo en pandemia. Entremos juntos a este tercer día de nuestra novena con el desafío de recordar algunas características de esa vida normal que ahora extrañamos. Nuestra memoria selectiva suele quedar en la añoranza de la libertad que teníamos, de nuestros encuentros con nuestros seres queridos, de nuestros rostros descubiertos, de nuestras actividades laborales y de un ritmo que nos hacía sentir dueños de nuestro camino. Pero esa normalidad también tenía otros aspectos que no recordamos enseguida cuando la añoramos. Esa aparente zona de confort admitía una competencia por tener más que el otro, por comprar primero, en un consumismo homicida que se enceguecía ante el semejante. Hoy te invitamos a recordar algunas características del mundo y de tu realidad antes de la pandemia. Esto no quiere decir que hayamos cambiado, pero esta violenta pausa impuesta por la cuarentena nos puso en otro escenario. Simbólicamente podríamos decir que nuestro barbijo nos tapó la boca y nos desafió a hacernos más agudos para escuchar y más amplios para ver. Nuestro gran peligro es vivir este tiempo con el inmaduro deseo de que se acabe esta penitencia y con tal que acabe el castigo seamos capaces de prometer cualquier cambio. Pero ¿sabes qué? Dios no nos puso en penitencia ni nos castigó. Por el contrario, Él ha venido a encerrarse con nosotros. Después de la batalla de Pamplona, Ignacio vive un confinamiento obligatorio donde se entreveran sus recuerdos, sus ideales, su incertidumbre y su dolor físico y espiritual. Quiere salir ya de nuevo, pero no puede. Y es allí donde Dios lo alcanza y lo consuela, y despierta otros sentimientos, otros deseos, y lo desafía a ser feliz de verdad. Es un deseo tan profundo que cuando Ignacio puede dejar la cama y la casa, quiere hacerse pobre. Su ímpetu, sin embargo, no le deja ver que tendrá que seguir aprendiendo, que no se trata simplemente de regalar sus ropas al primero que encuentre, ni de esconderse detrás de la culpa y la penitencia, sino de reconocer a Cristo en los que caminan a mi lado, hasta poder llamarlos hermanos. Los que nos decimos cristianos y nos creíamos inmunes al mundo egoísta, fuimos desafiados en este tiempo a buscar a nuestro Dios fuera de nuestros lugares comunes. La fe de la que muchas veces alardeamos tambaleó, cuando en lugar de mirar hacia el altar y la Eucaristía, tuvimos que mirar a los costados para descubrir en nuestros hermanos al mismo Jesús. Y como Ignacio, tuvimos que desarmarnos necesariamente para no quedar aislados. Nuestras pantallas dejaron de ser sonajeros para convertirse en puentes de comunicación y comunión. En este tiempo, tal vez podamos pronunciar y desear proféticamente lo que nos decía el profeta Isaías. Con sus espadas forjarán arados, con las lanzas podaderas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero ¿seremos capaces de llevar a cabo un deseo tan alto? ¿A qué normalidad queremos volver? ¿Es normal excluir, rechazar, ambicionar y no ver al que está al lado? ¿Seremos capaces de vivir algo nuevo? ¿Estamos dispuestos a recibir la comunión sacramental y seguir comulgando con el Cristo que vive en mi hermano a mi lado? Dejémonos iluminar por la palabra de Dios.
Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 32 al 46. Jesús les dijo: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a aquellas a su derecha, y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de paso, desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Y en este camino del COVID que nos amenaza, a la covida que nos espera para el abrazo, escuchemos estas palabras ignacianas. Hace casi 6 meses que hemos declarado la guerra a un virus que afecta a la humanidad y que cree tener la última palabra. Pero a la vez de hacernos caminar por estos momentos difíciles, estrechos, angustiosos, por estos momentos de dolor, este tiempo hace e hizo que tu corazón saque lo mejor de vos. Ayer te había dicho que la misericordia no se improvisaba, porque para ser misericordioso se necesita preparar el corazón. Uno expresa misericordia cuando tiene el corazón preparado, es decir, cuando su corazón es traslúcido, cuando su corazón bombea sangre de amor. Es por esto que hoy quiero proponerte 2 antivirus, que son 2 preguntas que te van a servir para reanimar el corazón. Y acordate siempre que un corazón reanimado es capaz de volver a bombear y a derramar misericordia al que está al lado. Te invito entonces a que te dejes cuestionar con aquellas preguntas que Dios le hizo al hombre cuando su corazón quedó oscurecido por el pecado. Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? También le hizo la pregunta a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Adán
se encuentra en el corral de la desorientación y de la oscuridad. Allí está él. Adán fue a parar a un corral porque perdió su puesto, perdió su lugar en la creación. Fue a parar allí porque pensó que iba a ser todopoderoso, que todo lo iba a dominar. Adán creyó que Dios se jubiló y se jubilaba en ese momento dejándole su lugar, su puesto. Es así que Adán se convierte en un desorientado, en un desubicado. Él perdió su rumbo. Esto es lo que ocurre cuando uno rompe la armonía con el Creador y su creación, cuando rompe las relaciones con Dios y encima de eso rompe la armonía con su hermano también. Lo dejamos de amar y el hermano pasa a ser alguien que molesta en la vida y en el propio bienestar de uno. Después de preguntarle a Adán dónde se encontraba, le pregunta a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde: ¿acaso soy yo el responsable de mi hermano? El sueño de ser poderoso en Caín, de ser grande como Dios, en definitiva de ser Dios, lleva a una cadena de errores que termina en la muerte, porque el corazón deja de latir por el otro y comienza a latir para él mismo. Este es un grave error. El egoísmo lleva a derramar la sangre del hermano. Estas dos preguntas, estos dos antivirales, quiere Dios hacerte hoy en este tiempo de pandemia. Quiere una respuesta. Por eso te la hace con toda su fuerza. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Estate atento, hermano, porque en este tiempo en que nos sentimos amenazados por el virus, es el mejor tiempo, el tiempo más propicio para que el mal espíritu se cuele con algún pensamiento, y un pensamiento que te conduzca a separarte de la comunidad, por miedo, por ansiedad o porque te deprimís. Te puede conducir también a romper la unión con tu Padre Dios y tus hermanos. Es por esto que el Señor, con estas dos preguntas, con estos dos antivirales, te las hace para reanimarte, para que tu corazón vuelva a iluminarse, para que encuentres la respuesta. Es necesario que te tomes un ratito de tiempo en medio de tus actividades y que puedas revisar aquellas acciones y aquellas intenciones que te llevaron a la desorientación y a la distracción, haciéndote perder el sentido de tu vida. Las dos preguntas, los dos antivirales, son capaces de desarrollar estos anticuerpos para destruir las acciones maliciosas del enemigo de la misericordia. Escúchalas en silencio a esta pregunta que Dios te hace, en el silencio de tu corazón y en la intimidad. Solo en la intimidad y en el silencio es donde uno se reconcilia con el Padre y con sus hermanos. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde lo dejaste? ¿A dónde pusiste tu mirada y ahora no lo encontrás? ¿Dónde está tu hermano? Fíjate al lado tuyo, que te está pidiendo que le tiendas una mano porque quiere salir de una situación difícil. ¿Dónde está tu hermano? ¿Quién es el responsable de tantas muertes tempranas de hermanos y hermanas tuyas a causa del COVID en el mundo? Los negligentes podrían llegar a decir ninguno, o responder diciendo no he sido yo no tengo nada que ver con la pandemia, serán otros, ciertamente yo no fui. Hoy en el mundo
Nadie se siente responsable del desencuentro con el hermano que provoca tanto dolor. El egoísmo. Tenés que saber que quien no se hace responsable del otro adopta la misma actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del templo de los que hablaba Jesús en la parábola del buen samaritano. Estos dos, que vieron al hermano medio muerto al borde del camino, pasaron de largo. Lo vieron, lo miraron, quizás habrán dicho pobrecito y siguieron su camino, porque estaban en otras cosas. Aquí está lo que funda la cultura del bienestar, que te lleva a pensar en vos mismo, te hace insensible al grito del otro, al grito de los dolientes, te hace vivir en pompas de jabón, que son muy bonitas, pero no son nada, se destruyen, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que te lleva a la indiferencia ante los demás. Es importante entonces dejarse cuestionar y dar una respuesta a la pregunta ¿dónde está tu hermano? Para que no te acostumbres al sufrimiento del otro y para que no te olvides que es necesario llorar y sufrir con el otro. Adán, ¿dónde estás? Caín, ¿dónde está tu hermano? Son las preguntas que Dios hace al principio de la humanidad y que hoy te las vuelve a dirigir a vos en este tiempo de pandemia. ¿Dónde estás? Adán, ¿quién ha llorado por la muerte de tus hermanos y hermanas a causa de la agresividad del virus? Señor, te pido perdón por la indiferencia manifestada hacia tantos hermanos y hermanas nuestras en este tiempo de pandemia. Te pido, Padre, por las tantas veces que hice prevalecer mis propios intereses por sobre los más desfavorecidos. Perdón, Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Cristo muerte, Cristo vida, Cristo Señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y
resucita, inquieta llama me invita desde el rancho del villero. Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que se hace vida sencilla, es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Fue una producción de Radio Fabro. Búscanos en internet radiofabro.com.